Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros resumimos la Biblia entera, ¿no?, los 66 libros de la Biblia, en un versículo, ese sería el de San Juan 3:16. Y si a su vez nosotros exprimiéramos ese versículo para que saliera una sola palabra, esa sería la palabra amor. Nosotros los humanos, la creación de Dios, ¿no?, somos pecadores, ya sea por el pecado original o porque todos pecamos. Eso lo dice claramente en Romanos 3:10, que dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, ¿no? Tenía que ser Dios entonces quien se acercara a nosotros para poder restablecer la relación con el hombre. Pero para poder restaurar la relación, Dios tenía que hacer algo primero, y eso era perdonar al ser humano. Este versículo de Juan 3:16 expresa el perdón de Dios en Jesucristo. Yo entiendo así, ¿no?, que Dios puso a Jesucristo como el perdón, o sea, toda persona que recibiera a Jesucristo recibía el perdón. Y quien rechaza a Jesucristo rechaza el perdón. O sea, la persona que rechaza el perdón ya no tiene perdón. Y por supuesto, entonces, a causa del pecado, tendría que recibir el castigo, ya sea por el castigo, por el pecado original o por todos los pecados que haya cometido. Pero Dios pone, ya le dije, a Jesucristo como el perdón. Aquella persona que recibe a Jesucristo recibe el perdón. Y dice en este versículo que no solamente restaura la relación, sino, bueno, eso trae como beneficio la relación con Dios, ya sea como Dios Padre, Dios Esposo, Dios Pastor, o como tantas, o de las mil maneras que aparece Dios, ¿no?, Yahweh en la Biblia, ¿no?, para bendecirnos. Esa es la relación que Dios tenía pensado de la creación, y para poder restaurarlo pone como solución a este problema a Jesucristo. Pero hay una condición que Dios pone para el perdón, de que así como nosotros somos perdonados por Dios, debemos nosotros perdonar los unos a los otros. Y esto lo dice claramente en Mateo 18, ¿no?, en la parábola que Jesús describe acerca de que un rey perdona a un siervo, ¿no?, que le debía dinero, pero este siervo, cuando fue perdonado, a pesar de que fue perdonado, no le perdona a quien le debía a él. Y trae como consecuencia de que lo que le había perdonado el rey después es como que se queda anulado, porque no perdonó al deudor. Esto pasa con nosotros. Si nosotros no perdonamos, aunque nosotros aceptemos a Jesucristo, es como que si nosotros no perdonamos a quienes nos deben, dice, si se niega a perdonar de corazón a sus hermanos, eso es lo que le hará a mi Padre Celestial, o sea, no perdonar la deuda. Ay, qué terrible, ¿no? Después de haber experimentado el perdón, lo que Dios exige de aquella persona que recibió el perdón es perdonar a su prójimo. Aquí dice perdonar de corazón. Este es el lugar donde nosotros recibimos a Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo es recibir el Logos. El Logos es la palabra de Dios. Cuando nosotros lo cumplimos, le obedecemos, ese Logos se convierte en rema. Y entonces esa palabra es la que realmente nos da vida, nos libera, y bueno, esa palabra es la verdad que nos libera, y es el camino, el único camino que nos va a llevar al Padre.
En síntesis, resumiendo, la casa de Dios, ¿no? El cielo que nosotros tanto anhelamos, no es otro lugar que donde están los pecadores que recibieron el perdón. Ahí el nombre de Cristo será exaltado porque a causa de ese nombre nosotros somos perdonados, ¿no? El infierno es el lugar donde van los que no recibieron ese perdón. Voy a terminar con esto. Voy a decir con mis propias palabras otra vez San Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado el perdón en Cristo Jesús, para que todo aquel que reciba el perdón en Cristo, perdone también y sea liberado de todo pecado y castigo, y restaure su relación con Dios para vivir eternamente con Él y en Él. Amén. Bendiciones.